Entonces, cuando leas esto así, Berger, mucha gente lo va a pronunciar como verga. Entonces, ¿qué tal? Aquí la cerveza Freiberger, que la verdad sí está muy verga. Amigos, amigas, hoy nos encontramos en una ciudad medianona de Alemania llamada Dresden. A ver, realmente el nombre en español es Dresde, sin la N al final. No sé por qué, pero el nombre en alemán es Dresden. Y sinceramente no tengo mucha idea de este sitio. Estamos aquí porque un amigo de mi madre vive en esta ciudad. Andamos viajando juntos y hey, cualquier pretexto es bueno para conocer un nuevo sitio. A la fecha en que grabo este video, la población de Dresden es de alrededor de 500,000 de personas. Pero sí que esta cifra podría variar muchísimo debido al reciente movimiento migratorio proveniente de muchas partes del mundo. Y wow, de verdad que todo está precioso. Este es un museo hecho ciudad. Las calles antiguas, la arquitectura, historia, todo precioso por doquier. Y estamos ubicados muy cerca de la frontera con Chequia, lo que también le da un contexto interesante. Pues venga, preparémonos para una aventura muy alemana. Espero mucha cerveza, salchichas al por mayor, una lluvia de salchichas, que vengan a nosotros. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Alemania, así que diré lass uns gehen. Espero que así se diga, corríjanme en los comentarios. Pues venga, nos encontramos ahora en la zona vieja, la zona histórica de la ciudad. Se nota, ¿no? Por la arquitectura, la estructura de las calles. Y me parece bien loco pensar que realmente así de bonito como lo estamos viendo, tiene apenas unos 15 o 20 años. Me platican que toda esta zona de Alemania fue sumamente destruida durante la Segunda Guerra Mundial y que tomó mucho tiempo para volver a agarrar ritmo. Entonces, si uno hubiese venido a visitar aquí, por ejemplo, a finales de los 90s, muy posiblemente se hubiese encontrado con mucha destrucción, montículos de piedras, grúas, gente trabajando. Por ejemplo, nuestros guías nos cuentan que se mudaron acá a Dresden en la década de los 90s y que esta gran catedral a mis espaldas estaba bastante destruida. Tenía montículos de piedras enumeradas para que no se perdieran y sí, que en general todo se sentía mucho más gris, mucho más triste. Muy loco tener evidencias tan latentes y tan recientes de una guerra que sucedió hace bastantes años. Como otro dato curioso, esta fue una de las plazas en la que en tiempos de antes de la caída del muro de Berlín y todo esto, los lunes se protestaba por la libertad de la gente. De hecho, nuestro guía, nuestro amigo aquí nos está contando que en algún punto, me parece interesantísima esta historia, su pareja es músico, que es un músico profesional y ya es de edad avanzada. Por ende, le tocaron los tiempos en los que ir, por ejemplo, al país vecino Suiza era algo sumamente difícil. Le pedían un visado muy complicado, te estás escapando de la patria alemana. Entonces, que junto a la estatua de Martin Luther, que está justo enfrente de la catedral, él se echó gasolina, prendió un cerillo y dijo: si no me dejan viajar para yo expresar mi arte, mi música, me prendo ahorita. A ese punto de protestas. Y que sí, durante estos años sucedieron cada lunes. Ahora, como un dato perturbador, yo creo que esto sí cataloga como un vaya dato perturbador, hasta nuestros tiempos. Hoy en día, 2023, que grabo este video, los lunes se siguen agarrando de protestas y hoy en día mucha gente de la ideología conservadora aquí en Alemania protesta los lunes en contra de los migrantes. Porque sí, me dicen que, por ejemplo, en esta zona hay muchísimo migrante de, por dar algunos ejemplos, Cuba, Venezuela, Panamá, y que hay muchos alemanes de aquí que protestan en contra de eso, no a los migrantes, que no lleguen más, se ponen los lunes en esta plaza y pues sí, lo amerita. Hoy en día, en muchísimas partes aquí, se repudia tanto a los extranjeros, a los migrantes, que se hacen los lunes de protesta en contra de ellos. Vaya dato bastante perturbador. Cruzando la calle aquí, uno aprende al ver los semáforos peatonales. Esto es algo que ya habíamos platicado antes en el canal hace algunos años, pero se los vuelvo a contar porque me parece bien interesante. Los muñequitos que vemos en los semáforos peatonales reciben el nombre de Ampelmann. Ampelmann es este muñequito, ¿no?,
que se retrata como con las manos extendidas con su sombrerito, rojo y verde dependiendo, y nos habla de los tiempos de antes de la caída de Berlín. De hecho, en Berlín esto se ve mucho más evidentemente. Del lado que era comunista vemos a Ampelman, al muñequito, ¿no? Así con su sombrerito con los brazos extendidos. Del lado que no era comunista vemos a un muñequito más tradicional, como lo vemos en todas partes del mundo. Cuando fue la caída del muro de Berlín se intentó quitar a Ampelman porque era evidencia, ¿no?, de lo que quedaba de rasgos comunistas. Entonces dijeron fuera. Pero la gente ya se había encariñado tanto con el muñequito que dijeron no nos quiten a Ampelman. Todo un movimiento de protestas y pues lo dejaron como un recuerdo, pero sí nos habla sobre qué lados de Alemania eran comunistas y cuáles estaban del otro lado del muro. ¿Se sabían este dato curiosísimo? Si algún día llegan a estar en Alemania, fíjense en la ciudad que estén caminando cómo son los muñequitos del semáforo y les dará un contexto histórico bien interesante. ¿Ven a este hombre de aquí que tiene su estatua tremenda, barbón? Bueno, este hombre era como de la realeza, qué sé yo, y contrataron a un grupo de arquitectos para hacer toda esta estructura. Pues mientras trabajaban, el hombre de la realeza se metió con la mujer de uno de los arquitectos. Entonces el arquitecto, cuando se enteró, por supuesto que estaba indignado y dijo, no mames, esto es una falta de respeto para mí, para la sociedad, no se puede quedar así, tenemos que ridiculizar al hombre. Entonces se cuenta que su cara, las facciones de su cara fueron modificadas para hacerlo ver pues no tan atractivo, y ven esa forma nepesosa que está ahí junto a él. Pues en efecto parece un nepe, ¿no? Parece un miembro masculino. Pues fue la manera como el arquitecto expresó que este carnal debía ser sexualizado y debía ser expuesto por faltarle el respeto a él al meterse con su mujer. Entonces se puso su nepe como con una forma chueca para ridiculizarlo, para decir como, miren qué feo miembro tiene este carnal. Entonces fue como el arquitecto se vengó con el hombre de la realeza de una manera muy sutil y a la vez agresiva por haberse metido con su mujer. Una paradita por una cerveza. Esta es de la región, vean, se llama Freiberga, que es muy curioso, significa como el, ¿qué sería? Como el fuerte libre. La montaña libre. La montaña libre, ajá. Entonces, cuando leas esto así, Berger, mucha gente lo va a pronunciar como verga. Y que la palabra verga se usa mucho, ¿no? En todo el mundo se usa la verga y también la palabra verga. Se usa mucho la verga. Normalmente sí. Entonces, ¿qué tal? Aquí la cerveza Freiberga, que la verdad sí está muy verga. Una de las figuras más mencionadas e incluso respetadas hasta la fecha en esta región de Alemania es Augusto el Fuerte. Él era oficialmente el rey de Polonia y elector de Sajonia, aunque muchos bien lo conocen como el rey de Dresden porque aquí nació. Y fue por ahí de los años 1700 que él estuvo al mando. Se ganó su apodo Augusto el Fuerte porque pues era muy fuerte físicamente, pero sobre todo porque se dice que él era muy fértil. Incluso hay leyendas que cuentan que el hombre llegó a tener 365 hijos, un hijo por cada día del año, de los cuales solamente uno era legítimo. Hay un mito muy curioso que me da mucha risa, que dicen que cuando una mujer pasa caminando por aquí, junto a la gran estatua de oro de Augusto el Fuerte, le empieza a palpitar el corazón y pues también otras partes del cuerpo, porque el hombre era muy resistible, era como muy varonil, era muy atractivo y pues era muy experimentado y muy bueno en todo el tema de la sexualidad. Se dice que este carnal, Augusto el Fuerte, se la vivía en orgías e incluso hay unos mitos ahí bien curiosos que dicen que él pedía tener asistentes, personas pequeñas, ¿no? Personas de estatura muy bajita que le llegaran hasta aquí, porque le gustaba que seguido le estuviesen practicando felaciones, ¿no? Flow, sexo oral. Entonces que el brother de la nada estaba parado así, ¿no? Estaba así de la nada, me aburrí. ¿Qué haré ahora para lidiar con este aburrimiento? La orgía es en 4 horas, no puedo esperar 4 horas. Tráiganme a mi asistente, el de estatura baja, ¿no? Entonces llegaba una persona que pues le llegaba hasta acá, entonces llegaba así, y ya les decía, ya sabes tu chamba, ¿no? Ya sabes lo que tienes que hacer. Se levantaba la vestimenta y plácale. Ahí les iba la verdadera salchicha alemana. Pero sí, ¿qué tal? Curiosísimo, ¿se sabían esta historia de Augusto el Fuerte? Un hombre con mitos, vaya que interesantes. Dejémoslo en peculiares.
Ahora esta ciudad, a pesar de que les dije que es como un museo histórico, también tiene su parte moderna. Cruzas el río y llegas a Neustadt, espero estarlo diciendo bien, Neustadt creo que es. Así se dice según Google, que es como la zona un poquito más moderna, se mezcla todo lo viejo con lo nuevo, muchos símbolos de protestas por las calles. Sí, como que acá hay mucho movimiento joven sucediendo. Y me di cuenta en las calles que vean cómo te encuentras muy comúnmente pantalones, camisetas, zapatos, etcétera, etcétera. Y dices, ¿qué chucha es esta? Pues resulta que estas son cosas que la gente no quiere, pero que saben que aún sirven. Entonces supongamos que ya no usas unos zapatos, como que ya pasaron, ya no te quedan bien, qué sé yo, pero sabes que están buenos, los sacas a la calle y así de cierta manera los ofreces para que se los lleven. Ahora, no sé si existe un límite de tiempo, ¿no? Como cuánto puede estar aquí en la calle antes de que me multen, pero me pareció curioso. ¿Lo habían visto en algún lado? ¿En sus ciudades, en sus países lo hacen? Comenten, ¿ok? Creo que esto nunca lo había visto. Pues ahí lo tienen, una pequeña aventura alemana, muy divertida, muy sabrosa y sobre todo muy calurosa. Qué temporada del año para visitar, está rica, anochece muy tarde, pero ¡holo burgo! Estamos a 35 creo ahorita. Calor, ¿ok? Calor real, pero disfrutable. Espero que les haya gustado, gracias por acompañarme. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. ¡Chus!